Muy buenos días. ¡Uh! Este tema ha sido de mis favoritos porque mm, me han sucedido muchas diosidencias y cada vez que tengo ahora sí que dudas de que existen los ángeles me vienen con un mensaje así claro, clarísimo de que existen. Y voy a empezar por platicarte lo que pasó en mi vida cuando estaba en la noche oscura de mi alma. Mi papá sufrió un accidente muy grave hace algún tiempo y yo decidí hacerme cargo de mi papá para que no lo metieran en un asilo. Estaban las dos opciones, meterlo en un asilo o yo hacerme cargo de mi papá. Yo no tenía planeado hacerme cargo de mi papá, pero lo que sí sucede con la vida, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es que la vida siempre nos entrega lo que necesitamos, no lo que queremos. Y cuando digo la vida me refiero a Dios, porque Dios quiere que aprenda algo. En cada instante santo Dios me está mandando la lección que Él quiere que yo aprenda. Y cuando pasó eso, pues yo empecé primero que nada, confundirme, sufrir, llorar. Y lo único que hice fue llorar, o sea, por varios días no supe ni qué hacer ni cómo ayudarle a mi papá. Yo lo único que hice es quedarme ahí en Coahuila, donde vivía mi papá, y empezar a hacer lo único que podía hacer, que era pedir ayuda. Fui con mis tías, y mis tías esas que he platicado que son como mis ángeles de la guarda, que me cuidaron por muchos meses cuando iba de vacaciones a Musquis y que ellas me enseñaron lo que es el amor. El amor de verdad, el amor incondicional, jamás escuché de ellas, una palabra mala onda, ni una falta de respeto, ni siquiera un consejo, solo amor incondicional. Entonces, a ellas fue a las que les pedí ayuda, y cuando les pedí ayuda, pues me dijeron, no sé, no sé, netito, no sé cómo poder ayudarte. Así me dijeron. Y en ese no sé, vino algo mágico que es algo que he experimentado en varias ocasiones en mi vida. Eso mágico que yo digo que es magia ahora, antes yo lo percibía como la peor cosa que me puede suceder. Y eso a lo que me llamo magia se llama la rendición. La rendición para mí es lo mismo que vibrar en la misma frecuencia que los ángeles. Cuando me rendí y dije, no puedo, Dios ayúdame. Y me puse así hincado y diciéndole a Dios, no puedo más, no puedo más, no sé qué hacer. O sea, sí quiero ayudar a mi papá, pero no sé cómo. Cuando me rendí de esa manera es cuando llegó la ayuda. No me acuerdo quién me recomendó con Belia, pero el chiste es que alguien ahí en Musquis, Coahuila, me recomendó con Belia. Belia es una señora que se dedicaba a cuidar viejitos en Eagle Pass, que en la frontera ella viajaba 2 horas desde Musquis hasta Eagle Pass y se dedicaba a traer dinero a su familia haciendo esa labor de cuidar a viejitos. Entonces, alguien me pasó el dato de Belia y ¿qué crees? Esto sí está increíble. Belia tenía una hija que era enfermera y tenía un yerno que era enfermero. Y el yerno estaba grandote y fuerte. Entonces, cuando la entrevisté y llegamos a un acuerdo y empecé a contratarla para que cuidara a mi papá, no solamente recibía la ayuda de Belia, sino la ayuda de su hija, que es enfermera, que sabía pues todo lo que las enfermeras saben, que son muchas cosas que Belia no sabía, y también tenían el apoyo de su yerno, del esposo de su hija, para cuando se necesitaba cargar a mi papá y llevarlo al hospital o a tratamientos o lo que sea que tuvieran que llevarlo cargando, porque mi papá sí necesitaba ayuda. Y más conforme fue aumentando su edad, pues más y más ayuda necesitó. Fueron 5 años
Estuve ahora sí que como un este, como un ángel administrador de recursos. Eso es lo que fui para mi papá. Yo me hice cargo de administrar su dinero para con su dinero pagarle a Belia e incluso comprar todo lo que necesitaba mi papá para poder darle una buena calidad de vida en sus últimos días. Y esos últimos días se convirtieron en últimos años porque vivió 5 años más. Primer consejo para que vibres en coordinación o en compatibilidad con los ángeles es rendirte. Es tiempo perdido tratar de hacer tu voluntad. Otro ejemplo, ahí te va otro ejemplo de cuando estuve otra noche oscura del alma. Em, en otra etapa de mi vida, más joven, a los, no sé, 30 años más o menos, uno de mis mejores amigos me contrató una página web y nos hicimos muy buenos amigos. O sea, no éramos simplemente relación de trabajo, sino era una relación de amistad de varios años, muchos años. Habíamos ido a terapia juntos en un grupo. Y bueno, me hice súper amigo de él y ya después me contrató una página y él me pagaba cada año la página. Y cuando me pagó su anualidad, pues me paga el nombre del dominio, que es la terminación .com. Entonces, suponiendo que fuera bienesraicesvallarta.com. No era ese, pero suponiendo que fuera ese. Entonces, él me pagó anualmente lo que tenía que pagarme para poder yo renovar su dominio. Y yo era el encargado de pagar su dominio, su página web. Y oh sorpresa, ese día andaba distraído, no lo anoté en mi agenda. Y chetos, ups, recontra ups. Este, no lo renové y alguien más lo compró. Él llevaba ya 5 años con el dominio, entonces era un dominio bien posicionado en Google. Cuando ponías bienes raíces en Puerto Vallarta aparecían los primeros lugares y oh sorpresa, por mi distracción, por mi error, voy a llamarle error, alguien más lo renovó por yo no haberlo pagado, pues se liberó el dominio y alguien más lo pagó y entonces ya era el otro persona, el otro que lo renovó, pues ya era ahora el dueño del dominio porque yo no lo pagué. Me habla enojado mi amigo, ya no era mi amigo, en el tono en el que me habló era un enemigo y me dijo, ¿qué pasó, Ernesto? Ya te metiste a la página, ¿por qué no pagaste mi página? Mira, está la página de la competencia. Dije, déjame, me meto y lo investigo. Me metí, vi que efectivamente alguien más lo había comprado el dominio y yo ahí me acordé que sí me pagó, que no lo noté en la agenda como un recordatorio de pagarlo y por esa razón pues estuve en ese problema. Le hablo por teléfono, le digo la verdad, fue mi error, una disculpa. Me dice, ¿cuál disculpa? Ni que 8 cuartos, no sé cómo le vas a hacer, pero vas a recuperar mi dominio, me dice. Fue tu error, ahora lo corriges, me dice. Y si no vas a ver, o sea, me amenazó y dije, chascuas, o sea. No, ahí se me activó la mente, o sea, yo dije, ya valió, me van a demandar, soy un pendejo. Fíjate, esa palabra pendejo la tengo bien, bien, como que es una parte de mis surcos que no he disuelto porque me digo a cada rato pendejo en mi mente. Y pendejo en México viene siendo menso, tonto, ¿no? Entonces me digo en ese tipo de cosas, tipo de insultos me doy cada vez que acometo un error. Entonces, ¿cuándo se va a ir? No sé. Eso es rendición. Lo único que está en mi poder, y eso es lo que hice, es ir al silencio. Y desde el silencio, fíjate qué interesante, desde el silencio hice un ejercicio para, ahorita que estoy diciendo desde el silencio, me doy cuenta que no lo hice desde el silencio, tengo que serte honesto. Lo hice desde el ego. Desde el ego hice este ejercicio. Fíjate qué interesante. Ahorita me está cayendo un lingote de oro. Ahorita que estoy haciendo una recapitulación de ese suceso, me estoy dando cuenta de mis acciones en aquel tiempo y me doy cuenta de que en aquel tiempo no ascendía. Yo no pude haberlo dicho desde el silencio. Ok, te voy a explicar lo que hice desde el ego, ¿ok?
Y esto está bien que te lo platique con total honestidad para que tú no cometas el mismo error que yo cometí. ¿Ok? Ahí te va. Lo que hice desde el ego es hacer un ejercicio que leí en un libro y ese ejercicio consiste en escribir pues las posibles soluciones, ¿no? Y no dice posibles soluciones, el ejercicio dice descarga tu mente sin juicio. Escribe simplemente lo que se te venga en mente de la situación en la que estás. Entonces puse, pues soy un pendejo, debí haberlo anotado en la agenda, voy a perder la amistad de esta persona, me van a demandar, etc, etc, etc. Puros pensamientos de ese calibre, puros pensamientos que me hacían vibrar en culpa, en miedo y autocastigo. Estaba en ego. Pero dentro de esa lista apareció como un mensaje del Espíritu Santo, según yo, pero ya me di cuenta que no era del Espíritu Santo. Había un mensaje que decía, puedo ir a hablar con el nuevo dueño del dominio y negociar. Esa es la solución que me dio mi ego. Y digo mi ego porque ahorita vas a ver por qué. Efectivamente, de toda esa lista de como de 60, 70, 80, 90, 100 cosas que escribí, puras cosas desde el ego, y según yo esa cosa me hacía sentir bien, ¿no? Ir a negociar con el nuevo dueño del dominio para que me regresara el dominio. ¿Y qué crees? Lo hice, pero lo hice desde el ego. Llegué en una actitud de soy bien chido, yo tengo mucho éxito, tengo tantos clientes en Vallarta, te puedo ahora sí que enseñar a posicionar tu sitio todavía mejor. Puedo hacer que tus inversiones o tu tiempo en internet, o sea, tu esfuerzo en estrategias de internet sean redituables y te voy a pasar todo mi expertise y todos mis cursos. Y le empecé a dar todo, e incluso le dije, te voy a hacer un blog gratis para que puedas ahí meter contenido y seguir posicionando tu sitio. Y le empecé a platicar un chorro de cosas, todo a cambio de que me regresara el dominio de mi cliente. Y me dijo, voy a pensarlo, dame unos días y yo te digo. Él nomás se me escuchó, pero no dijo ni sí ni no. Entonces yo en ese tiempo pues recibí llamadas de mi cliente diciéndome, de mi ex amigo, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué pasó, Ernesto? ¿Cómo va? No, pues ya fui a hablar pues la persona que registró el dominio y me dijo que en unos días me va a decir que va a decir, no, pero más te vale, ¿eh? Así me seguía amenazando y mi mente seguía en la locura, ¿verdad? Pasado como un mes más o menos entre idas y venidas. Yo seguía yendo con esta persona, seguía ahora sí que ofreciéndole hasta las nachas con tal de que me regresara el dominio y él simplemente me decía, no sé, todavía no decido, estoy ocupado, etcétera. Me seguía mandando el carajo. Ya después de un mes y de recibir llamadas de esta persona que era mi ex amigo, pues yo decidí hacer lo que te estoy sugiriendo desde el primer audio. Decidí rendirme. Decidí realmente decir, Dios, hágase tu voluntad, ya no sé qué hacer. Ya di lo máximo que pude, ya. En esta situación no sé más. Cuando dije, en serio, cuando dije ya no puedo, no voy a hacer ningún esfuerzo, voy a simplemente no hacer nada, es cuando en serio sucedió el milagro. Ya dije, si me va a demandar mi ex amigo que me demande, ya, lo voy a aceptar. Las consecuencias de mis actos los voy a aceptar. Si va a pasar lo que tenga que pasar, no me importa, lo voy a aceptar. Dios, hágase tu voluntad. Yo ya hice lo que pude, ya lo demás está en tus manos. Cuando hice eso, voilà, al día siguiente. Ah, no, perdón, 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 es que se me olvidó decirte algo. ¿Por qué me rendí? Me rendí porque me habló por teléfono después de una llamada insistiéndole que me llamara de vuelta porque siempre la secretaria me contestaba y le decía, es urgente que me hable, por favor, que me diga si sí o si no me va a regresar el dominio, pero que ya llevamos un mes y que por favor dígale. Entonces ya la secretaria le había dicho así más o menos el mensaje en ese tono y pues lo hizo enojar. Me habla de vuelta y me dice, Ernesto, ya lo decidí, hazle como quieras, ¿sabes qué? Hazle como quieras, fue tu error, me voy a quedar con el dominio, no te lo voy a regresar. Ese mensaje fue el que me hizo rendirme. Dije, pues si ya no me va a regresar el dominio y pues él lo pagó, pues ahora él es el dueño del dominio, yo no. Entonces ya no hay forma de que lo pueda recuperar. Entonces
Si me va a demandar este ex amigo, pues que me demande, ya, ni modo, hágase tu voluntad. Me rendí, lloré, pataleé y me sentí triste, pero en esa tristeza estaba una paz. Es curioso, es como una tristeza bonita, porque en esa tristeza está la rendición. Y ahí viene la magia, cuando me rendí al día siguiente, esa misma persona que casi me menta a la madre diciéndome que no me va a regresar el dominio, que fue tu error y hazle como quieras, esa misma persona, después de que me rendí, me habló y me dijo, ya lo pensé bien, conozco a fulanito de tal, o sea, al que era mi ex amigo, y me dice, y lo veo seguido en las juntas de la AMPI, que es la Asociación de Bienes Raíces de Vallarta. No quiero tener problemas con él, y he decidido mejor regresarte el dominio. Así es que dime qué pasos debo de hacer para regresarte el dominio y que nuevamente tu cliente se quede con él. Yo no lo podía creer. En ese momento, en serio, no lo podía creer. ¿Tanto esfuerzo para que rendirme sea la solución? Es increíble la magia de la rendición. Ahí te va otro ejemplo. Y son puras noches oscuras de mi alma, los momentos más trágicos de mi vida. Cuando mi papá se estaba muriendo. Mi papá, después de cuidarlo 5 años, mm, yo estaba con mi esposa en Vallarta y me habla mi tía diciéndome que estaba al lado de mi papá en su lecho de muerte ya. Y me dice, vente para Musquis, tu papá está muy grave. Y yo sabía que un viaje a Musquis representaba muchas horas de vuelo, muchas horas de camino, o sea, son pues un viaje de un día completo para llegar a Musquis, no están cerquitas. Entonces yo le dije, pero es que ahorita no puedo comprar el boleto. Dice, bueno, espérate, voy a meterme con el doctor a ver qué dice. Y llevaba ya varios días sufriendo mucho mi papá porque ya lo alimentaban por una sonda, por el estómago. En Musquis no había sondas y la enfermera me decía que se había roto la sonda y se le estaba saliendo el jugo gástrico por la pancita, por la parte externa de su estómago y le estaba quemando su piel. Estaba sufriendo mucho mi papá y yo le dije, ya te mandé la sonda por estafeta, va a llegar en 24 a 48 horas. Y en ese momento me dice, pero es que yo lo necesito ya, tu papá está sufriendo. Y yo en ese momento ya empecé a resistirme y decir, ¿por qué, Dios mío, por qué en Musquis no hay una farmacia? ¿Por qué está en un pueblito tan chiquito donde no hay una farmacia donde tengan este tipo de insumos médicos? Entonces empezó mi mente loquita a hablarme, pero no podía hacer nada más que simplemente hacer lo que estaba en mis manos, que era mandarle desde Vallarta lo que me solicitaba. Mi papá empezó a sufrir y a morir. Cuando yo estaba comiendo con Gaby, me acuerdo que estábamos en la mesa, nos habla Tere, mi tía que estaba al lado de mi papá, y me dice, tu papá ya está muriendo. Y yo había luchado, fíjate, yo había luchado 5 años porque mi papá viviera y viviera con la mayor calidad posible. Y cuando mi papá ya le pasó lo de la sonda que lo alimentaban por el estómago, yo quería que mi papá viviera, pero era hacer mi voluntad. ¿Sí te das cuenta? La voluntad del ego. Yo no quería hacer la voluntad de Dios, que es simplemente que mi papá muriera. Esa es la voluntad de Dios. Ya había cumplido 80 años, su cuerpo ya no servía, porque en realidad ya su garganta no podía comer por la garganta, por la boca, estaba alimentándose por el estómago. Entonces eran muchos meses ya de mala calidad de vida, se había roto la cadera, era un relajo. Era un Robocop, yo le decía Robocop después de la operación de la cadera. Y, según yo estaba haciendo la voluntad de Dios, pero era una voluntad de Dios disfrazada. Era la voluntad del ego, en realidad, pero yo me hacía una chaqueta mental pensando, no, si estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy alineándome a los ángeles, ni madres, no estaba haciendo nada de eso, porque no estaba rindiéndome a lo que el instante santo me estaba mostrando. Cuando habló mi tía y nos dijo a Gaby y a mí en el altavoz,
tu papá se está muriendo, mi esposa y yo hicimos un Padre Nuestro, rezamos un Padre Nuestro. Y cuando habla esa bella oración de hacer la voluntad de Dios, en ese momento sentí realmente que solté a mi papá. Cuando realmente solté mi voluntad para dejar que Dios hiciera la suya, sucedió el milagro. Y el milagro no fue que mi papá sanara. El milagro fue que recibimos una llamada justo cuando terminamos el Padre Nuestro y me dice mi tía, a mí y a Gaby, tu papá acaba de morir. Y otra vez sentí esa tristeza en paz, esa paz indescriptible que se siente cuando tú te rindes a la voluntad divina. Otro ejemplo, otra noche oscura de mi alma para que veas que esto siempre aplica. La rendición es la forma más eficiente de alinearnos a la ayuda celestial. En un momento de nuestra relación, mi mamá y yo nos llevamos muy mal. Pero cuando digo muy mal, es muy mal. Nunca mi mamá me había dicho esto. Tú no eres mi hijo, lárgate. Nunca más te quiero ver. Me cerró la puerta y por un asunto que no tiene caso mencionarte porque no quiero ser chisme, simplemente me negó la oportunidad de hablar con ella. Y yo sentía que tenía buche, como decimos acá en México los de Sinaloa, que dicen tengo buche. Pues yo tenía buche, yo quería decirle a mi mamá las razones por las cuales yo estaba actuando como estaba actuando. Y ella estaba enojada justamente porque yo estaba actuando de esa manera. Entonces yo decía, no me deja explicarle. Qué gacha, por no decir malas palabras, ¿verdad? Pero qué gacha en no dejarme explicar mis razones. O sea, las razones del ego. Vuelvo a lo mismo. Todos los problemas, todos mis problemas, no hablar de tus problemas porque eso es juicio. Todos mis problemas es porque he usado mi ego como mi guía. Todos y cada uno de mis problemas provienen de usar a mi ego como mi guía. Entonces, ¿qué usé mi ego o cómo lo usé? Queriendo hacer mi voluntad, diciéndole a mi mamá, espérate, déjame hablar, te voy a dar mis razones. Y es cuando se dio cuenta de que me le iba a hablar desde el ego y me dijo, no, tú no eres mi hijo, vete a la tiznada. Y me cerró la puerta. Uf, yo empecé a sentir entre enojo y tristeza y mucho miedo dentro de mí. Fue una cosa espantosa. Y para mí la rendición tiene mucho que ver con pedir ayuda a personas que resuenan con mi corazón. Y la persona que resonaba en aquel tiempo con mi corazón era mi maestro de Gestalt, que sigue siendo mi maestro al cual adoro y que por cierto el 7 de marzo iniciamos el proyecto de la Escuela de la Felicidad Premium y Paco va a estar involucrado en ese proyecto. Mi maestro de Gestalt ya aceptó estar involucrado como terapeuta externo. Va a darnos un día de su ajetreada semana, solo un día para dar terapias a los miembros de esta escuela del perdón y a los miembros de la escuela de la felicidad premium como un terapeuta externo. Bueno, eso fue un comercial. Entonces, lo que para mí es rendición es pedir ayuda. Pero pedir ayuda a esa persona que te va a hablar con la verdad. No a la persona que te va a dar la palmadita en la espalda y te va a decir, vamos, échale ganas, tú puedes. O que te da por tu lado. No, 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 no. Eso no es pedir ayuda a alguien que está vibrando alto. Alguien que está vibrando alto te va a decir la verdad y la verdad te hace libre. Entonces, aunque duela, yo sabía que ir con Paco no era recibir una palmadita en las manos, en la espalda, perdón, y darme por mi lado. No, yo sabía que ir con Paco es, me va a madrear, me va a decir la verdad, me va a ubicar. Y entonces yo fui con él y me dijo, después de platicarle lo que estaba pasando con mi mamá, me dijo que vamos a hacer esto. Como no puede hacer una constelación familiar, él no hace constelaciones familiares como yo las hago, él decidió hacer la silla vacía. Entonces me puso en un cuarto con dos objetos, perdón. Yo sentado en el piso, un cojín frente a mí y un cojín a la izquierda.
Y me dijo, ok, cierra tus ojos, respira profundo, me aquietó la mente para que pudiera conectar con mi corazón y hablar con la verdad. Y, me dijo, ok, cierra tus ojos, sigue con tus ojos cerrados y háblale ahora a tu mamá. Tu mamá es ese cojín que está enfrente. Date permiso de hablarle todo eso que no te ha permitido tu mamá hablar, ahora háblaselo al cojín. Y el cojín ahora es tu mamá. Así es que siente a tu mamá y háblale con la verdad. No manches, la puse en su lugar, según mi ego, ¿eh? La puse en su lugar y le di todos los argumentos, según mi ego, para darle en la torre y decirle por qué razón yo me porté como me porté y era la razón por la cual mi mamá estaba enojada. Le menté a su madre, casi creo, no se la menté, pero de forma muy fina, indirectamente le menté a su madre, desde el ego, por supuesto, y ya le dije todo lo que tenía que decir. Y yo ya cuando terminé de desahogarme, me quedé callado y me dice, Paco, ¿ya terminaste? Y yo dije, ya terminé. Y yo dije, ya se acabó la terapia. Dije, ay, qué bonita terapia, ya me dejó desahogar, ya me voy a mi casa. Y me dijo, ok, ahora por favor pásate enfrente y abraza a ese cojín que representa a tu mamá. Y te pido que sientas su dolor. Quiero que te pongas en sus zapatos por un momento y le hables a Neto, que está ahora frente a ti. No manches. Esa sí que fue una terapia. Cuando empecé a hablarle desde mi corazón, siendo yo mi mamá, no siendo Ernesto, sino siendo Graciela, hablándole a Netito, que en realidad no era Netito, era un neto con ya huevotes grandotes y bien peludo. No manches, me sentí hasta ridículo. En serio, me sentí ridículo, porque cuando sentí el dolor de mi mamá dije, no manches, o sea, Neto, ¿quién eres tú para juzgar a tu mamá? Y empecé llore y llore y llore y llore y llore, no podía dejar de llorar. Fue una cosa muy espantosa y muy hermosa a la vez, porque ahí fue cuando por fin pude comprender a mi mamá. Y la comprensión me llevó al perdón y al amor incondicional. Y ya que terminé de llorar, porque en realidad fue llorar, llorar y llorar, porque no hubo necesidad mucho de hablar de parte de Graciela hacia Ernesto, fue simplemente darme permiso de sentir su dolor. Ponerme en sus zapatos me llenó de una comprensión y una compasión infinita. Bueno, ya que terminé ese proceso, dije, ya, yo creo que aquí se va a acabar la sesión. Y me dice, no, no ha terminado. Ahora te pido que te pases a ese tercer cojín. Y quiero que elijas a un maestro. Y con maestro me refiero a alguien a quien tú admires profundamente, no importa si está vivo o está muerto. Un gurú, realmente un gurú, un iluminado. Yo elegí a Jesús de Nazaret. Y me dijo, ahora sí, háblale como si fueras ese maestro, dale un consejo a Ernesto y dale un consejo a Graciela. Y yo cerré mis ojos, conecté con la conciencia crística y les dije así, perdónense y vuelvan a ser los amigos que siempre han sido, los grandes amigos que siempre han sido. Perdónense y vuelvan a ser los grandes amigos que siempre han sido. Así, muy sencillo el mensaje de Jesús, sin tanto bla bla bla. Es muy directo, muy concreto su mensaje. Perdónense y vuelvan a ser los grandes amigos que siempre han sido. ¿Qué pasó después? Fíjate, fue maravilloso. Yo sentí una paz profunda en los días siguientes y no provenían, fíjate, no provenían de que mi mamá ya me haya perdonado. Provenían de haber corregido el error en mi mente, la falsa percepción que tenía de mi mamá. Eso es lo que corregí. No corregí la actitud ni el comportamiento de mi madre. Corregí el error en mi mente. Me rendí. Volvemos al tema de la rendición, que es el tema del día de hoy. ¿Cómo alinearnos a la ayuda celestial? La rendición es la clave. Entonces, ¿qué pasó después? Dije, no importa si mi mamá nunca más me vuelve a hablar, yo ya estoy en paz conmigo mismo, porque ya ahora ya entiendo a mi mamá, ya la comprendo y ya la puedo perdonar. Pero no es perdonarla a ella desde el ego, sino perdonarme a mí por haber tenido esa falsa percepción que tenía de ella. Porque el perdón es hacia mí mismo, nunca es hacia ella. Bueno, entonces ya que pasaron unos días, no sé, fueron unas semanas o unos meses, pero el chiste es que después de un tiempo no me importaba realmente porque yo estaba en paz con mi mamá ya. Me habla mi mamá y me dice como si no hubiera pasado nada, me dice, oye Neto,
¿Quieres ir a desayunar? Te invito a desayunar. Y cuando me dijo eso, yo en ese momento dije, esto es un milagro. Porque mi mamá en ese momento, al decirme, Neto, te invito a desayunar, fue lo mismo que haber hecho terapia conmigo y decirme, Neto, te amo, perdóname y gracias. Entonces, te podría seguir platicando muchos otros ejemplos de rendición y después de 46 años, te puedo asegurar que la rendición es la forma más efectiva para alinearnos a la voluntad de Dios y por ende empezar a ser felices y estar en paz, sin importar lo que pase afuera. La rendición, en mi experiencia, es lo mismo que la aceptología que nos habla Gerardo Schmidling y su mensajera de aquí del grupo también, Lucy Colorado. Entonces, esto de la rendición, en mi experiencia, es la clave. Por supuesto, hay otros métodos como la risa, vivir en el presente, la meditación. Sí, todo eso funciona, pero en mi experiencia, sin rendición, no existe el despertar. No existe la paz interior y no existe el perdón. El perdón proviene de rendirme a eso que está mucho, 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 mucho más allá de mi pequeñísimo ego. Mi entendimiento desde el ego es así de chiquitito. ¿Por qué yo habría de controlar la voluntad de Dios? ¿Por qué yo habría de decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Eres un pendejo con esta persona. Hiciste toda la creación perfecta, hiciste a todo este universo perfecto, pero la cagaste con esta persona. Esta persona es un tal por cual y por lo tanto esta persona está mal. Juzgar a tus hermanos como que están mal en algún aspecto es lo mismo que decirle a Dios, eres un pendejo. Y hay una frase con la cual quiero finalizar. No digas que amas a Dios si no estás de acuerdo con toda su creación.